Hoy tenemos otro coloquio a cargo del profesor Cristian Fonseca, ¿verdad? Es profesor de la escuela, investigador del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Él tiene bachilleratos en economía, en matemáticas, ciencias actuariales. Hizo su doctorado en la Universidad de Sheffield, terminó en el 2015, y trabaja, ¿verdad?, en temas de probabilidad y procesos estocásticos en espacios de dimensión infinita. Entonces, agradecemos a Cristian por el espacio y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel, sobre todo por la invitación. Primero, nada más quisiera corroborar que todos pueden ver la presentación y que me escuchen. Y yo sí. Sí, perfecto. Entonces, nuevamente, igual, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. La idea de la charla de hoy es hablar un poco más de mi investigación como tal, por lo menos una parte de la investigación que he estado haciendo en los últimos años. A mí me interesan mucho extensiones de la teoría de probabilidad de procesos estocásticos a espacios de dimensión infinita, sobre todo espacios vectoriales. En este caso, digamos, quisiera hablar sobre generalizaciones de la noción de procesos de Levy y también sobre semimartingalas, el espacio de distribuciones, o en general, más bien a algo más general que es el valor de un espacio nuclear. Entonces, la idea de la charla es un poco centrarse en dos propiedades que veremos a continuación, que es la distribución de Levy-Ito, que lo que hace es hablarnos de cómo son las trayectorias de los procesos de Levy generales, y la otra es la fórmula de Levy-Khinchin, que lo que nos habla es de cómo son las transformadas de Fourier de los procesos de Levy. Entonces, vamos en esa dirección. Lo primero es, voy a suponer que se sabe poco de procesos de Levy, entonces voy a empezar desde lo más básico. Un proceso de Levy en dimensión finita, digamos en RD, es un proceso que tiene cuatro características. La primera es que usualmente se asume que arranca en cero, o sea, en tiempo cero es la variable aleatoria cero. Luego, si nosotros consideramos cualquier escogencia de tiempos creciente y formamos lo que se llaman los incrementos, que básicamente es la resta del proceso en el tiempo n menos el tiempo n menos 1, estas variables aleatorias que nos quedan se pide que sean independientes. También se le pide que tengan incrementos estacionarios. Esto básicamente lo que dice es que la distribución de probabilidad de los incrementos solamente depende del tiempo, del intervalo de tiempo que ha transcurrido. Por eso el incremento LT menos LS tiene la misma distribución que L en T menos S, porque lo único que importa es el tiempo que ha transcurrido. Estas dos propiedades básicamente lo que nos dicen es que los Levy son como una versión en tiempo continuo de una caminata aleatoria. Entonces, los Levy son esa generalización del concepto de caminata aleatoria, pero de tiempo continuo. Luego, usualmente se pide también alguna condición de regularidad de las trayectorias. En este caso, esta propiedad de ser estocásticamente continuo, lo que dice es que las trayectorias, o sea, cuando usted fija un omega y coge al proceso como un mapeo del tiempo, la trayectoria es continua en probabilidad. Eso es básicamente lo que se pide aquí. De resultados conocidos de los procesos de Levy se sabe que estas condiciones implican que tienen una modificación o una versión que tiene trayectorias que son continuas por derecha, con límites por izquierdo, de lo que se llama Carlac. Entonces, otra cosa importante de los procesos de Levy es que, aparte de ser importantes en cuestiones de teoría matemática, porque se relacionan con otros conceptos como distribuciones infinitamente divisibles, se pueden relacionar con operadores pseudodiferenciales, con semigrupos de operadores, en realidad tienen un montón de salidas a diferentes campos de la matemática, también son importantes en aplicaciones. Y de hecho, por ejemplo, finanzas es un campo que en los últimos 25 años se ha visto fuertemente influenciado por el uso de procesos de Levy en la modelación. Los procesos de Levy en general generalizan a otros procesos conocidos, como los procesos de Poisson, los compuestos de Poisson o el movimiento browniano. El día de hoy hay dos propiedades, como dije, que me interesan mucho. La primera es la que se llama la descomposición de Levy-Ito. El Paul Lévy, que es el matemático francés por el cual los procesos llevan ese nombre, estuvo muy interesado en lo que se llamaban distribuciones infinitamente divisibles, porque le interesaban lo que se llaman distribuciones alfa estables. Y dentro de su trabajo, que lo hizo como en los 20s, 30s,
de alguna manera vino implícita la definición del proceso de Levy y vino implícita la descomposición que vamos a explicar ahorita. Pero fue hasta el año 1942 que el famoso Kiyoshi Ito, que es el Ito de lo que uno conoce ahora como el cálculo de Ito, que es cálculo estocástico básico, fue el que tomó las ideas de Levy y formalizó lo que ahora voy a describir a continuación. Entonces, básicamente lo que dice este teorema es el siguiente. Si usted tiene un proceso de Levy, usted puede descomponer el proceso como una suma de 4 componentes. Cada uno de los componentes independientes en el sentido de probabilidad. Básicamente, lo que tenemos es un número real, un vector P, que es lo que se conoce como el drift, y nos da una cierta tendencia lineal en el tiempo del proceso. Un movimiento browniano, no necesariamente estándar, o sea, tiene alguna matriz de covarianza dada. Estos dos son los que llaman un componente continuo, que es la parte lineal y el browniano. Luego tiene un tercer componente que es una martingala cuadrado integrable, que también es un proceso de Levy. Este tercer componente uno lo puede escribir mejor, pero lo vamos a hacer más adelante para distribuciones. Y básicamente representa un componente discontinuo, pero que tiene saltos pequeños. Y el cuarto componente, que en este caso yo lo representé como Y, es un proceso compuesto de Poisson. Entonces, es un proceso que tiene trayectorias discontinuas y que además hace saltos grandes cada cierto tiempo. Entonces, al final la descomposición de Levy-Ito lo que le dice a uno es que un proceso de Levy, sus trayectorias se comportan como la composición o el efecto simultáneo de 4 componentes. Un componente lineal, un componente que es gaussiano, que es el browniano, que tiene trayectorias continuas, un componente que es esta M de saltos pequeños, muy frecuentes, y un componente de saltos grandes menos frecuentes. Si uno lo grafica como tal, una típica trayectoria de un proceso de Levy en los reales se ve como este gráfico, donde tenemos una cierta tendencia lineal, en este caso es como decreciente. Tenemos trayectorias que no son diferenciables por ningún lugar, porque recordemos que las de browniano son así, y con saltos pequeños. Podría haber, de hecho, saltos muy pequeños que no se perciben aquí, y algunas partes continuas. Tenemos también saltos grandes, que es cuando empieza a saltar el proceso compuesto de Poisson. Y esa es una de las razones por las que los Levy son tan importantes en finanzas, porque usualmente este comportamiento uno lo ve en series financieras, digamos. Estos saltos grandes pueden ser shocks, y los movimientos atípicos normalmente de cambios diarios pequeños en los precios de los activos financieros se parecen un poco a las trayectorias que están aquí, que esas cosas no pasan en el browniano como tal, digamos. Esto es uno de los resultados que ahorita les voy a enseñar cómo se generaliza a dimensión infinita. El otro resultado importante es la que se llama la fórmula de Levy-Khinchin. Levy y Khinchin trabajaron en esta fórmula por separado y de manera independiente llegaron al mismo resultado, y es una fórmula que lo que hace es caracterizar a la transformada de Fourier de los procesos de Levy. En realidad ellos trabajaron más desde el punto de vista de distribuciones infinitamente divisibles, que ahorita voy a explicar un poco qué es eso. Pero digamos, se aplica directamente a procesos de Levy por una reciprocidad que también voy a explicar ahora. Básicamente lo que dice es que si usted tiene un proceso de Levy o un proceso estocástico en general en RD, es Levy sí, solo sí, su transformada de Fourier tiene esta forma. O sea, no puede tener una forma distinta de esta. Y esa transformada de Fourier está caracterizada por 3 componentes. Este B, este A y este NU. B es nada más un vector en RD. Piensen que es básicamente el drift que aparece en la descomposición de Levy-Ito. Luego, la corresponde a una matriz simétrica positiva definida, que en realidad, cuando uno ya conoce la descomposición, sabe que es la matriz de covarianza del browniano. Y luego, hay una medida de probabilidad que se llama, de hecho no es de probabilidad, es una medida en general, digamos, sigma finita, que se llama una medida de Levy, que básicamente tiene masa 0 en 0 y tiene esta condición de cuadrado de integrabilidad en la bola unitaria. Esta medida lo que hace es como que recoge el efecto de los saltos. Y de hecho un proceso de Levy, para que tenga saltos, tiene que tener una medida de Levy que no sea 0. Por ejemplo, el browniano no tiene medida de Levy positiva, es solamente 0. Entonces, esos 3 componentes se llamarán las características del proceso porque básicamente definen por completo
algo es un Levy si, solo si su transformada es esta. Puede uno combinar diferentes valores para B, A y NU, pero digamos, tiene que tener esta forma. Esos dos resultados son los que voy a exponer a continuación, cómo se generalizan y porque hay cambios. Digamos, uno los puede generalizar, pero hay cambios, como es usual en dimensión infinita. Y además, después, si me da el chance, trataré de explicarles también cómo se generaliza esta descomposición de Levito para el caso de semimartingales. Entonces, esto es como la parte introductoria. Ahora, para contarles el caso de distribuciones, en realidad en la práctica, las distribuciones son un ejemplo particular de una clase de procesos de espacios vectoriales más grandes, que se llaman espacios nucleares. A mí me gusta, dentro de lo que se pueda, siempre hacer el resultado más general posible, porque, digamos, a veces para aplicaciones inesperadas, uno es bueno tener el resultado general y nada más después utilizarlo. Entonces, en este caso yo trabajé con lo que se llaman los espacios nucleares. En la presentación de la vez pasada yo expliqué que un espacio nuclear es aquel que tiene la topología de Sazonov, pero uno puede dar una descripción diferente. Uno puede decir que un espacio nuclear si tiene una topología generada por seminormas que tienen ciertas propiedades. La primera es que cada uno es de Hilbert, lo que significa es que cada una de ellas viene de una forma bilineal continua, simétrica y no negativa. Desde otro punto de vista, básicamente, si usted agarra una seminorma, recordemos que las seminormas son como las normas, pero la diferencia es que algo puede tener valor cero sin ser cero. Entonces, el espacio, el núcleo de la seminorma o el kernel podría no ser cero. Entonces, si uno coge el espacio cociente del espacio vectorial con ese kernel, digamos, puede hacer el conjunto cociente, lo puede equipar con una seminorma, que es básicamente coger cada clase de equivalencia como el valor en la seminorma, y eso le da a uno un espacio normado que uno puede completar y tener un Banach. Una seminorma de Hilbert, si lo que le quedó más bien fue un Hilbert. Básicamente esa es la definición que voy a ocupar. Y el espacio se llama nuclear si además para cada escogencia de seminorma uno puede escoger una más grande, tal que la inclusión canónica de esos Hilberts es un operador de Hilbert-Schmidt. En la práctica, en el resto de la presentación, no ocupo en gran detalle esta definición, pero era como para aclarar el concepto. Luego, en la práctica de esto, uno normalmente identifica Hilberts con sus duales. Yo no lo voy a hacer por una razón. Voy a considerar el dual con esta prima, digamos, el dual de Hilbert este, y en el caso del espacio localmente convexo, este es el dual fuerte, porque vamos a usar esta relación. Resulta que el dual fuerte es la unión de todos esos Hilberts. Y en muchas de las cosas que les voy a enseñar, los procesos toman valores en un Hilbert de estos. Entonces, como que identificarlos pierde un poco sentido. La idea es que tomen en cuenta que el dual del espacio al final es como una unión grande de un número infinito de Hilberts. Y eso es un detalle que ahorita vamos a tomar en cuenta. En la práctica, si usted no tiene tan claro este concepto de espacio nuclear, no importa. Lo que importa es que hay un montón de ejemplos. Entonces, todo espacio finito dimensional cumple esta idea. Un localmente convexo con topología débil, por ejemplo, un Banach la cumple. Espacios de funciones, de las llamadas test functions de todos los tipos y sus espacios duales, que son los de distribuciones, todos caben en esta definición. Sucesiones, funciones armónicas y un montón de espacios más cumplen con esta definición. Entonces, mi idea es considerar procesos de Levy aquí. Y ahorita también les voy a explicar por qué. ¿Qué sería un proceso de Levy? Bueno, es lo mismo que antes. Arranca en cero, incrementos independientes y estacionarios. Y hay un cambio, sí, importante respecto a la primera definición. Yo pedí que las trayectorias fueran estocásticamente continuas, pero esta definición tiene que ver con una norma. Como ustedes vieron, el dual al final es una unión de muchos Hilberts. Entonces no hay una sola norma. Entonces, definir continuidad estocástica tendría que hacerse con respecto a todas esas seminormas y pierde como sentido el concepto. Entonces, a mí se me ocurrió que era mejor cambiarlo por esta propiedad. Esta propiedad lo que dice es que las distribuciones de probabilidad tienen que ser de Radon. En la charla anterior yo expliqué que las medidas de probabilidad importantes en dimensión infinita son aquellas que son de Radon.
Y también voy a pedir que el mapeo que toma el tiempo en cada distribución sea un mapeo continuo en la topología débil. En este momento, si uno no tiene muy claro qué es eso, no pasa nada. Esto es una generalización de la dimensión finita. En dimensión finita, esta propiedad y ser estocásticamente continuo son lo mismo. Entonces es como para que tengan claro que ese es el cambio que hay que hacer. Fuera de eso, la definición de ser Levi es igual en cualquier lado. ¿Para qué o por qué es interesante, por lo menos para mí, estudiar Levi en este contexto generalizado? Básicamente, yo lo vi importante porque uno puede hablar de SPDs con ruido de Levi. Las SPDs, que son ecuaciones diferenciales estocásticas en derivadas parciales, sirven muchísimo para modelar en diferentes campos de las ciencias. De hecho, en este contexto de distribuciones, la gente ha hallado numerosas aplicaciones muy interesantes, digamos, como neurología, contaminación ambiental, filtrado estadístico, interacción de partículas, límites de servidores de modelos de colas y entre un montón más. La razón por la que este contexto de distribuciones es útil es porque de alguna manera, digamos, representa espacios donde las dinámicas son muy complejas y como que también son espacios donde las funciones tienen mucha regularidad, tienen infinita diferenciabilidad usualmente. Entonces como que son buenos lugares para definir una ecuación en derivadas parciales estocásticas. Yo trabajé mucho esto durante mi tesis y más adelante después, esto es lo que se llama una ecuación de evolución. Usualmente el coeficiente A es un generador de un semigrupo de operadores, en B es un coeficiente no lineal y esto es una integral estocástica que hay que definir. Cuando uno tiene la noción de proceso de Levy, que era la motivación que yo tenía, cuando ya la tiene y tiene varias propiedades, ya puede empezar a hablar de integración estocástica. Aunque eso no lo vamos a hacer aquí, pero sí quería decir que, digamos, aparte de lo teórico que vamos a ver, sí tiene aplicaciones directamente a SPDs. Ok, entonces yo dije que la charla iba en dos direcciones. Hablar de la descomposición de Levi-Hito y hablar de la fórmula de Levi-Kinch. Resulta que uno en este contexto tan general de duales de espacios nucleares puede formular una descomposición de Levi-Hito que tiene el mismo significado que el caso de RD. Antes alguien había hecho un avance en esta dirección, justo en el 84, lo hizo para el espacio de distribuciones, pero tenía ciertos problemas, porque por ejemplo la descomposición no estaba hecha para Levi, sino para otra cosa que se llama procesos aditivos, y entonces los componentes no estaban bien descritos y no eran independientes, y eso es una parte clave si usted luego quiere definir integrales estocásticas. Entonces yo llevé la tarea de generalizarlo a este contexto más general y aparte de tratar de que de verdad la descomposición estuviera muy bien descrita. Resulta que uno puede probar que igual todo Levi se descompone en 4 componentes. Uno tiene un análogo del drift, que es la parte lineal. Ahorita voy a explicar quién es esta M. Uno tiene un proceso gaussiano aquí, que sería el análogo al browniano, en el caso finito dimensional, y también es un proceso de Wiener, ahorita vamos a ver en un Hilbert. Este sería esta integral primera que tenemos acá, es una martingala cuadrada integrable en un Hilbert. Ahorita voy a explicar un poco más de dónde sale. Se puede representar como lo que se llama una integral de Poisson. Esta n, lo que ahorita vamos a ver, es una medida aleatoria de Poisson. Cabe destacar que en el caso finito dimensional, normalmente había un componente de saltos pequeños y uno de saltos grandes. Esta integral primera, que tiene la n con la tilde, es la que representa los saltos pequeños. Y la otra es la que representa los saltos grandes. Es muy extraño tratar de definir qué es grande y qué es pequeño en algo que no tiene una norma o un espacio que ni siquiera es métrico. Entonces, vamos a ver que la interpretación de qué es salto pequeño o salto grande en realidad se está dando con respecto a la bola unitaria de una cierta seminorma de Hilbert. Entonces, para explicarles un poco mejor la descomposición, la n es lo que se llama una medida aleatoria de Poisson. Básicamente lo que hace la n es que es un proceso estocástico y una medida al mismo tiempo. Como proceso estocástico, para una A fija, es un proceso de Poisson.
Para una T fija es una medida. Y es una medida que lo que hace es contar el número de veces en un intervalo, en este caso 0t, que los saltos del proceso de Poisson caen en el conjunto A. Aún en este contexto tan digamos, general, uno puede probar que este Poisson es un proceso de Poisson, y hay una teoría general de medidas de Poisson que establece que siempre existe lo que se llama una medida de intensidad, que es esta medida nu. Una medida de intensidad básicamente es como la versión generalizada de la media. No sé si recuerdan los que han visto procesos de Poisson, los procesos de Poisson tienen un parámetro que normalmente se llama lambda. Entonces, esta nu, digamos que viene a ser como ese parámetro lambda, que era el que determinaba la media de un proceso de Poisson. Resulta que no solamente es una medida así que satisface esto, sino que uno necesita probar que cumple más cosas. En el caso finito dimensional, uno logra probar que esa medida nu, igual a como la definía Río, satisface esta condición de cuadrado de integrabilidad. Y esa condición es muy importante para lograr que esto que viene en la transformada de Fourier esté bien definido, sea, digamos, integrable. En el caso de procesos en espacios de Banach, esta condición no es cierta. Digamos, estas medidas de Levy en un espacio de Banach, si siempre cumplen una condición así de cuadrado de integrabilidad, el espacio de Banach necesariamente es isomorfo en Hilbert. En el caso de este nuclear, yo logré determinar que para hacer una medida de Levy se necesita una condición parecida a esa de cuadrado de integrabilidad, solo que tiene que ser un poco más abstracta. Entonces, básicamente, en realidad uno ocupa más cosas. Uno ocupa pedir que para cada vecindario de cero, la restricción de la medida al complemento del vecindario sea una medida Radan acotada. Esto es como una condición que se cumple en Banach, pero no necesariamente es parte de la definición. En el caso mío yo lo tuve que poner como parte de la definición. Y pedí una condición de cuadrado de integrabilidad. Como les dije, recuerden que el dual es la unión de un montón de Hilberts, de un número no contable de Hilberts. Entonces, como que la medida tiene que escoger al menos uno de esos posibles espacios de Hilbert donde sí se dé la cuadrado de integrabilidad en la bola unitaria de ese Hilbert. La medida o sea, la seminorma que lo cumple no es única. Hay un número infinito que lo cumple, pero por lo menos tiene que haber uno. Y se pide además que la restricción de la medida al complemento de la bola unitaria tenga que ser una medida de Radan acotada. Todo esto es una cuestión técnica que sirve para algo que ahorita voy a explicar, pero digamos, toda medida de Levy en el sentido general tiene que cumplir estas dos propiedades. Como dije, si fuera un Banach y no espacios de distribuciones, esto obligaría a que el Banach fuera isomorfo a un Hilbert. Entonces, ahí hay una cuestión geométrica interesante que pasa de por medio. Resulta que con estas condiciones ya yo puedo hablarles un poco de la descomposición. La descomposición tiene una parte continua y una parte discontinua. Se supone que esta integral de acá, sobre la bola unitaria, debería ser la de saltos pequeños. Es un poco complicado de describirla. Uno lo que hace es que utiliza esta propiedad de la cuadrada de integrabilidad de la seminorma y demuestra que en un espacio de Hilbert los saltos del proceso se quedan metidos en esa bola unitaria. Y entonces uno define este componente de saltos pequeños como los saltos que se quedan encerrados en ese Hilbert, en esa bola unitaria. Y uno puede probar que hay una martingala que corresponde a esto y que vive en ese mismo Hilbert. Uno después puede probar también que la transformada de Fourier tiene esta forma. Esto es un detalle importante porque luego esto aparece en la descomposición de Levy-Kinch. Entonces, los saltos pequeños del Levy se quedan en un Hilbert, en la bola unitaria de un Hilbert. Los saltos grandes se definen con lo que uno llama una integral de Poisson, que lo que hace, si lo ven, es sumar la magnitud de los saltos que se quedan fuera de la bola unitaria, definida con respecto a esa seminorma. Aquí hay que tomar en cuenta que no son el complemento de la bola unitaria en el Hilbert, sino que es el complemento en todo el dual nuclear.
Entonces es un conjunto muy grande que atrapa todos los saltos. Uno puede demostrar que esto es un proceso de Poisson, en el sentido de que es como una especie de caminata aleatoria con un tiempo aleatorio de Poisson. Y un resultado geométrico muy interesante que yo pude probar es que los saltos, a pesar de que caen en el dual y por lo tanto podrían caer en un número infinito de Hilberts no contable, solo caen en un número a lo sumo contable. O sea, geométricamente el Levy no se escapa de a lo sumo un número contable de Hilberts. Y eso tiene ciertas consecuencias muy importantes, pero que tal vez no voy a profundizar hoy. Entonces, geométricamente hablando, los saltos de Levy se quedan en un número contable de Hilberts. Los pequeños en un solo Hilbert y los saltos grandes son como brincos que pega el Levy entre diferentes espacios de Hilbert. Y uno puede demostrar que esa es su transformada de Fourier. Esto también va a ser importante ahorita con la fórmula de Levy-Kinch. El drift, básicamente uno lo calcula agarrando a Levy y restándole los saltos grandes. Uno puede demostrar que si a un Levy usted le resta los saltos grandes, queda algo que tiene momentos de todos los órdenes. Y entonces uno puede definir esto como un funcional que lo cumple. Entonces es un elemento del dual. Y si usted agarra a Levy y le resta todos los saltos, resulta que lo que le queda mágicamente es gaussiano. Y entonces uno puede probar casi mágicamente que lo que le quedó después de restar todos los saltos es un proceso continuo y resulta que es un proceso de Wiener en un solo espacio de Hilbert. Como es un proceso de Wiener, o sea, es un movimiento browniano, pero un poco más general, tiene un operador de covarianza. En este caso yo definí la covarianza como una forma bilineal, simétrica no negativa, y obviamente tiene una distribución gaussiana. Eso quiere decir que al final el análogo infinito dimensional de la descomposición de Levy-Ito va parecido a la de RD. Tiene un drift, una tendencia lineal, lo que pasa es que aquí recordemos que hay dimensión infinita. Tiene algo gaussiano, que es el componente de trayectorias continuas. Tiene una martingala, que es discontinua y que representa de alguna manera los saltos pequeños, y esos saltos viven en un Hilbert. Y tiene un componente de saltos grandes, que es un proceso compuesto de Poisson, pero que los saltos grandes podrían a lo sumo escaparse del Hilbert original y moverse a lo largo de un número contable de Hilberts. Eso es como el análogo que yo encontré. Aunque parezca como muy abstracto, vieras que sí funciona para definir integrales estocásticas. Tienen la suficiente regularidad para hacerlo. El otro resultado que quería enseñarles era lo que se llamaba la descomposición de Levy-Kinch. Para llegar a esta descomposición, que uno la ve y es exactamente igual a la del caso finito dimensional, nada más con los mínimos cambios de quiénes son M, Q y Nu. Antes era M, A y Nu. Entonces, ahorita los voy a explicar. Para llegar a esta fórmula hay dos direcciones. Una es que si usted arranca con un proceso de Levy, encuentre un M, una forma bilineal simétrica no negativa Q y una medida de Levy tal que las transformadas tengan esta forma. Esa dirección es fácil porque básicamente el M corresponde al drift de la descomposición del Levy-Ito. El Q corresponde a la covarianza del Wiener. Y el Nu, que es la medida de Levy, corresponde a la medida de Levy del proceso. Como esta descomposición tiene componentes independientes, un resultado que uno conoce es que la transformada de Fourier de una suma de variables aleatorias independientes es el producto de las transformadas. Entonces, al final, uno lo que se fija es que todas las transformadas tienen la exponencial de algo. Exponencial de algo, exponencial de algo. Esta debería tener una exponencial también, y esa es una exponencial. Entonces, si uno suma lo que está dentro de todas las exponenciales de las transformadas, ya le queda la forma de esta transformada de Fourier. Entonces, esta dirección sale inmediatamente del otro teorema. La dirección que tal vez es más complicada y más interesante es el recíproco. Si alguien me dice, yo tengo una M, una Q y una medida de Levy-Nu y una seminorma ρ que cumple lo de la integrabilidad al cuadrado, esto que está acá, yo le puedo garantizar que siempre hay un Levy en algún espacio de probabilidad ahí.
que tiene a esto como transformada de Fourier. Y la prueba de cómo llegar ahí se basa en una correspondencia que voy a explicar a continuación, que tiene que ver con la relación entre los Lévy y diferentes conceptos de análisis. Entonces, esos conceptos son lo que se llama medidas infinitamente divisibles, semigrupos de convolución y algo que no pasa en dimensión finita, que es lo de procesos de Lévy cilíndrico. Entonces, ya les explico qué son cada uno de los conceptos. Una medida es infinitamente divisible si para cada número natural tiene una raíz enésima de convolución. O sea, básicamente, hay una medida μn, tal que μ es la convolución n veces. Eso se llama que sería una raíz enésima. Una familia de medidas de probabilidad se llama que es un semigrupo de convolución si tiene la propiedad de semigrupo y además se le pide que sea un mapeo continuo en el tiempo en la topología de Lévy. Esto es justamente lo mismo que yo le pedí a Lévy. Y algo que voy a ocupar es lo que se llaman procesos de Lévy cilíndricos. Básicamente son una familia de operadores lineales del espacio base a los variables aleatorios reales, tal que cada proyección finito dimensional es un Lévy en RD. Resulta que si uno arranca con un Lévy y uno agarra cualquier proyección finito dimensional, siempre cae en que es un Lévy cilíndrico, porque la proyección finito dimensional me vuelve a dar un Lévy. Entonces, todo Lévy implica un Lévy cilíndrico. Luego, si yo agarro que las mu sub t son las distribuciones de probabilidad de LT, las definiciones que yo puse aquí en la definición de proceso de Lévy, de incrementos estacionarios e independientes, se pueden usar para probar que satisfacen esta propiedad de semigrupo de convolución. Y también la hipótesis que yo les dije que sustituía la continuidad estocástica era precisamente esta que pide aquí. Entonces, si usted tiene un Lévy, siempre puede definir un semigrupo de convolución. Y si coge t igual a 1, le queda una medida infinitamente divisible, porque las raíces enésimas las puede coger como la medida en 1 entre n. Y ya está. Entonces uno siempre tiene un diagrama aquí de que un Lévy implica las otras direcciones. Resulta que si uno le pide un poquito más al espacio, que es una propiedad que se llama barrelness, que la cumplen todos los espacios métricos completos, o sea, los de Frechet, que es básicamente, si han visto de análisis funcional el teorema de Banach-Steinhaus, eso lo cumplen los Banach, pero también otros espacios lo cumplen. Entonces los espacios más generales para los cuales esto es cierto se llaman espacios de Barrel. Uno puede probar que la implicación es también al revés, que son estas flechas rojas. Si uno arranca con una medida infinitamente divisible, hay un teorema de un matemático Siebert en los 70s que prueba que no tiene un semigrupo de convolución. Y luego, de una manera bastante abstracta, yo hice una construcción que prueba que uno puede de ahí sacar un Lévy cilíndrico y que además tiene transformadas de Fourier equicontinuas. Esto tiene mucho que ver con el teorema de Milnus que yo expliqué la vez pasada, que decía que si usted tiene un funcional que es positivo definido y vale 1 en 0 y tiene transformada de Fourier continua, entonces corresponde a la transformada de Fourier de algo que tiene una medida de radón. Uno puede generalizar ese resultado un poquito más y probar que si usted tiene un Lévy cilíndrico con esa propiedad, le queda un Lévy de verdad. Y con eso cierra el diagrama. Eso se puede usar para probar esta otra dirección, porque uno puede arrancar con esas características MQ, Nu y Rho, probar que le corresponden a la transformada de Fourier de una medida infinitamente divisible, probar que con un tiempo t variable le corresponden a las transformadas de un semigrupo de convolución y devolverse a un Lévy. Entonces, de esa manera como abstracta, a través de esta correspondencia, yo le puedo garantizar que existe un Lévy que cumple con esa transformada. ¿Para qué es esto útil? Porque, por ejemplo, si usted quiere hablar de distribuciones alfa estables, en este contexto de espacios de distribuciones, es muy raro definirlo con la definición usual. Uno puede definirlo a través de la transformada de Fourier y darle un sentido. Y de hecho, bueno, yo por lo menos no lo he explorado, pero con este teorema uno podría explorar distribuciones alfa estables y procesos alfa estables en este contexto de dimensión infinita. Entonces, esto resume la idea que les decía al principio, de que uno sí puede generalizar esos dos teoremas, pero como es usual, uno tiene que pagar el precio de que algunas cosas son ligeramente diferentes.
pero sí se pueden generalizar. Y los resultados de esto han sido muy útiles, tal vez en otro momento lo puedo explicar, para hablar de SPDs, ecuaciones en derivadas parciales estocásticas. Algo más que quería hablarles hoy es que esto se puede generalizar todavía más en lo que es la descomposición del Levi-Ito a lo que se llaman semimartingalas. Una semimartingala es un proceso estocástico que se puede ver como la suma de una martingala local y un proceso de variación finita. Como para que tal vez el que no está muy familiarizado con el concepto entienda la idea, las semimartingalas son la clase de procesos estocásticos más importante para el cálculo estocástico, porque es la clase más grande que es estable a través de operaciones como la integral estocástica. Uno puede definir integrales estocásticas para semimartingalas. Cuando uno quiere ir más allá de eso, como que no llega muy lejos. Los Levi siempre son semimartingalas, porque en la descomposición de Levi-Ito teníamos un drift, que es un proceso de variación finita, un proceso de compuesto de Poisson, que es de variación finita, y teníamos un browniano y una martingala cuadrada integrable. Esas dos hacen una martingala, entonces es una martingala local. Entonces todo Levi al final tiene esta misma descomposición. Entonces todo Levi es una semimartingala. A mí me interesaba poder extender este concepto al contexto general que he explicado en esta presentación para hablar de cálculo estocástico. Entonces yo estuve investigando diferentes posibilidades de extender el concepto y llegué a la conclusión de que solo hay una posible que es útil, que es pedir que algo sea una semimartingala si la proyección finito-dimensional es una semimartingala. La razón por la que no puedo hacer una definición igual de bonita que esta es porque para definir martingalas yo ocupo el concepto de esperanza condicional y resulta que ese concepto no existe. Fuera de Banach no está claro qué es. Entonces, como mis espacios no son Banach, no tengo claro cómo hacerlo. Y lo otro es que el concepto de variación acotada o variación finita tiene sentido con respecto a una norma, pero cuando usted tiene un número infinito de normas o de seminormas, ya es muy complicado ver que algo cumpla eso. Entonces, uno no podría encontrar una manera de definir semimartingalas tan bonita como esta. Entonces, la que usé y la que varios autores habían usado anteriormente es que cada proyección finito-dimensional fuera una semimartingala. Uno puede con este mismo concepto jugar y definir otras cosas, como martingala, martingala local, proceso de variación finita. O sea, todo aquello cuya proyección finito-dimensional cumpla eso, sería el concepto. Por supuesto, todo Levi es una semimartingala, porque si usted va a un Levi, la proyección finito-dimensional es otro Levi, y todo Levi en RD es una semimartingala, entonces listo. Este concepto podría parecer abstracto, y sí lo es, pero vieras que en la práctica hay un montón de ejemplos. Entonces, un ejemplo que se me ocurrió que es interesante es el siguiente. Toda semimartingala en RD tiene su correspondiente versión como una semimartingala en las distribuciones. Básicamente, si usted arranca con una semimartingala Z, uno puede definir un operador XT en cada una de las test functions, que esas son funciones de soporte compacto infinitamente diferenciables. Y lo que hace es que la operación sea evaluar la test function en la semimartingala. Esto le devuelve a usted un proceso estocástico. Podría también definirlo como la delta de Dirac evaluada en la Z. Entonces, eso es de otra manera. Uno puede verificar que esto es un operador continuo de las test functions hasta las variables aleatorias. Eso es fácil porque aquí está usando la delta de Dirac. Y por aquel teorema de Milnor de la vez pasada, que fue el que mencioné ahora, esto corresponde entonces a una variable aleatoria con medidas de Raon. Entonces está bien definido, de hecho. Se vuelve un proceso estocástico con valores en las distribuciones. Y para probar que es semimartingala, yo tengo que probar que cada proyección finito-dimensional es una semimartingala. Pero eso es fácil, porque resulta que por la fórmula de Ito, cuando usted evalúa una función con suficiente regularidad en una semimartingala, le queda una semimartingala. Entonces, esto que está definido de esta manera abstracta, resulta que cumple mi definición. Entonces, de alguna manera, usted podría trasladar el cálculo estocástico en dimensión finita a dimensión infinita a través de esta operación. Y hacer, o sea, si por alguna razón usted necesita hacer cálculos más como en dimensión infinita, y de hecho se pueden hacer,
como definir una fórmula de hito generalizada o algo así, uno lo puede hacer a través de este tipo de ejemplos. Entonces las semimartingalas nos sobran, porque hay al menos tantas como en dimensión finita. Otro ejemplo de cómo se aplican estos conceptos es, por ejemplo, una manera de definir el white noise. Si uno arranca con un movimiento browniano real, puede definir un funcional XT. En este caso es el espacio de Schwarz. Recuerden que estas son las funciones infinitamente diferenciables que tienen todas las derivadas rápido decrecientes. Y definir esto como la integral de hito de esa phi con respecto al browniano. La integral de hito común y corriente. Resulta que por la isometría de hito, porque estas funciones son infinitos y diferenciables, entonces están bien definidas, digamos, por la isometría de hito, me queda que esto es un operador continuo, desde la Schwarz hasta el E2. Es fácil de probar, digamos. Por el teorema de Milnor, cuando uno tiene este tipo de continuidad, la transformada de Fourier es continua y por lo tanto eso define una variable aleatoria de verdad. En este caso en las temperadas, que es el dual. Entonces esta operación extraña que hicimos de nada más coger la integral estocástica da pie a un proceso en el espacio de las temperadas. Ese proceso usualmente es una manera de definir el white noise. Y como uno sabe, la integral de hito de algo suficientemente bonito da una martingala. Entonces, cada una de estas xt evaluada en una test function, de hecho, es una martingala cuadrada integral. Entonces, esta construcción me da el ejemplo de una martingala cuadrada integrable en las temperadas. Y así yo les podría enseñar diferentes construcciones que dicen que este concepto de semimartingala tiene muchos ejemplos. O sea, no es un concepto vacío. Resulta, y eso fue un resultado que probé hace poco también, que uno puede generalizar la descomposición del levito a este nivel de procesos de semimartingalas en espacios duales nucleares. El caso de las temperadas lo hizo Víctor Pérez Abreu en el 88 y después de ahí nunca más se logró extender más hasta ahora que yo lo hice en el caso totalmente general de dual espacio nuclear. Ahí se le pide una cuestión técnica de transformadas de Fourier equicontinuas, pero eso es una cosa que ahorita no importa mucho. El punto es que usted puede descomponer cualquier semimartingala en la suma de 5 componentes, lo que vale en 0. Este A es el análogo de la M del proceso de Levy en la Levy-Hito del drift. El análogo de la W, que es el Wiener, es esta M con una C, que ahorita voy a explicar qué es. El análogo de la integral de saltos pequeños es este, y el análogo de la integral de saltos grandes es esto. Más específicamente, uno puede probar que la A, que es el análogo del drift, es un proceso que es predecible, digamos, y que además para cada omega, para cada trayectoria en un intervalo finito de tiempo, es un proceso de variación acotada en un Hilbert. Es una característica técnica, pero no importa mucho, pero es el análogo a lo que cumpliría el drift en el caso Levy. El movimiento browniano tiene su análogo en el caso de una martingala local. La integral de saltos pequeños tiene su análogo en una cierta integral, que ya voy a explicar. Para explicarla, esa integral está definida en términos de una medida aleatoria, que sería la generalización de aquella medida de Poisson. Lo que hace es igual, contar el número de saltos que tiene el proceso en un cierto conjunto. Resulta que esta medida aleatoria con valores enteros ya no necesariamente es de Poisson, pero digamos sí tiene siempre lo que sería una medida de compensador o la medida de intensidad. Este nu, que sería esa medida compensadora, es el análogo a la medida de Levy, solo que en el caso de una semimartingala es una medida aleatoria y aparte no es lineal en el tiempo. En el caso de Levy, si recordamos, la medida era lineal en el tiempo y era determinística, no dependía de omega. En este caso, en el semimartingala sí depende. Y tiene una condición parecida a la de definición de la medida de Levy, que cuadraba integrabilidad. Uno puede decir que el componente de saltos pequeños es una martingala local completamente discontinua
con saltos uniformemente acotados. Entonces, eso es lo que llamaría uno los saltos pequeños. Y los saltos grandes serían un proceso de variación finita, con trayectoria escalar. Aquí variación finita significa que cada proyección es un proceso de variación finita. Porque recuerden que dije que el concepto general abstracto no funciona porque no tengo una sola norma, como un Banach. Resulta que esto no solo generaliza lo de Levy, sino que además prueba una cosa interesante. Y es que ahorita un resultado que les voy a enseñar es que los Levy son el caso más simple de una semimartingala. Entonces, igual que en el caso de Levy, las semimartingalas tienen una tripleta que de alguna manera las determina de manera única. En este caso, para escoger la tripleta, normalmente en dimensión finita uno escoge ciertas cosas de la descomposición. Yo lo que escogí, primero, es que en dimensión finita uno tiene que usar lo que se llama una función de truncación, que es la que define cuándo un salto es grande y cuánto un salto es pequeño. En este caso, si se dieron cuenta, yo definí que un salto era pequeño si estaba en la bola unitaria de una cierta seminorma, igual que en el caso Levy, y era grande si está fuera. Entonces, las tripletas de características dependen de esa seminorma. Uno define que el proceso A, que viene aquí, es una de las características. Uno puede definir una especie de forma bilineal aleatoria utilizando la parte continua de esa descomposición, la parte martingala local continua, y utilizando algo que se llama el angle bracket. El angle bracket es una cuestión, es un proceso estocástico tal que si uno agarra el proceso, lo eleva al cuadrado y le resta el angle bracket, le queda una martingala. Es una cosa un poco técnica, pero define de manera única quién es esa M con la C. Y la medida nu define de manera única la parte de saltos grandes. Entonces, esos son el análogo de las características para una semimartingala. Y el último resultado que les quería mostrar es que uno puede demostrar que si usted agarra un proceso en el dual de un espacio nuclear, el proceso es Levy, sí y solo sí es una semimartingala, y además la tripleta de características es determinística y es lineal en el tiempo. O sea, eso quiere decir que al final el Levy es el proceso más simple entre las semimartingalas. No hay proceso más simple posible, porque le quité tanto la dependencia de omega como también le permití linealidad en el tiempo. Y uno puede probar que esto es un sí, solo sí. Y entonces, de una manera muy interesante, uno concluye que al hacer o trabajar con procesos de Levy, uno lo que está haciendo es cogiendo la versión más simple de una semimartingala. Las características además son útiles no solo para este teoremita, sino que en el caso finito dimensional sirven para probar propiedades de convergencia de semimartingalas, lo que se llaman los teoremas de Functional Limit Theorems, digamos. Entonces yo todavía no he podido explorar esa dirección, es una cuestión que sigue abierta, pero digamos uno puede usar este concepto también para probar la convergencia de integrales estocásticas, por ejemplo, utilizando las características. Esto era como lo que quería mostrar el día de hoy, digamos, que era esa relación grande entre Levy y semimartingalas y que uno tiene propiedades muy positivas. Tal vez esto es un poco abstracto, pero vieran que es muy interesante porque en el caso Banach general, nada de esto existe. Digamos, en Banach separable uno puede hacer estas cosas, pero en un Banach general todavía este tipo de descomposiciones y las descomposiciones para Levy todavía no se han probado que existen. Entonces es un poco sorprendente que uno sí pueda hacerlo para estas cosas, las distribuciones y espacios nucleares, que son en realidad objetos más irregulares, y que el caso Banach todavía no se haya hecho. De alguna manera eso es porque los Banach tienen propiedades geométricas raras, pero queda como una especie de problema abierto que uno podría explorar en el futuro. Si alguno tuviera más interés, en general la charla está basada en esos dos artículos. Entonces, aquí terminaría. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristian, por la exposición, muy interesante. Y no sé si la audiencia tiene alguna pregunta o consulta para aprovechar estos minutos que nos quedan. O comentario.
parece que no hay muchas preguntas. ¿No?